Hola Bernardo, ¿cómo estás? Vamos a esperar que entren los demás chicos y los que vayan a entrar, 5 minutos Bernardo y arrancamos, ¿sabes? Bueno, vamos a, vamos a comenzar. Hola, hola, hola. No. Hola, profe, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Me escuchás Bernardo vos? Soy Franco, Ah, de acá perdón, perdón, de Aranguren. perdón Franco. Le cambié el nombre, estaba mal. ¿Vos me estás escuchando? Sí, se escucha bien. Buenísimo. Bueno, estas clases son clases que nosotros vamos a hacer los viernes para la gente que no pueda asistir, ¿sí? Vamos a repasar la semana y yo la voy a dejar grabada en un canal de YouTube, al cual después le voy a pasar a ustedes la dirección del canal para que vayan viendo. Lo que nos permite esto de las clases virtuales es un ida y vuelta, que no sea un video plano, sino que los que puedan participar a esta hora o a las horas que vayamos designando, muy probablemente dejemos esta hora para trabajar, puedan aprovecharlo. Bien. Perfecto. Nosotros empezamos a trabajar con una parte teórica de los apuntes y trabajamos específicamente con 3 apuntes. Yo estoy compartiendo la pantalla. Había una parte de teoría, que es esta que estamos viendo acá, que esta la vamos a ver específicamente más cuando veamos dispositivos, específicamente lo que es teclado, touchpad, mouse, ¿sí? Y hay unos apuntes grandes que es donde ustedes se van a basar, no le den bolilla a la primera y la segunda hoja, ¿sí? Porque es algo de propaganda que me quedó en algo de folletería. Vamos a arrancar directamente desde la tercera hoja. Arranca acá el concepto de informática y computación. Pero para los viernes, nosotros lo que vamos a utilizar específicamente son los apuntes, ¿sí? Que es lo que tenemos en pantalla en este momento. ¿Me confirman si ven la pantalla? Yo creo que sí. Sí, se ve bien. Bueno, espectacular. Bien, lo primero que hemos arrancado nosotros es
el concepto de qué es una computadora. Primero, vamos a trabajar con estos apuntes aproximadamente unas 2 semanas para que ustedes logren identificar lo que es una computadora. Y luego cada uno de los talleres se irá para el lado del Excel el avanzado y para el lado de sistemas operativos y Word al principio el básico, ¿sí? De todo modo, por ahí vamos a tener trabajos que sean de común para los dos talleres, para los dos perfiles, así sean en Nogoyá o sean en Aranguren, en donde van a ser trabajos integradores, o sea que para los mismos grupos va a ser el mismo trabajo. Específicamente arrancamos con este trabajo que es conocer lo que es una computadora. Es una parte teórica que vamos a arrancar, que vamos a tratar de zafarla para los primeros días de abril, si se puede, si no antes. Así ya empezamos cada taller con lo que le corresponde. Por eso, los viernes, ahora las clases van a ser integradoras para todos los grupos porque estamos dando el mismo tema. Arrancamos con ¿qué es una computadora? Como dice ahí el apunte, dice que es una máquina que trabaja con sistema binario capaz de realizar varias tareas a la vez. Yo generalmente voy a pedir o les voy a dar los conceptos de cada una de la parte de lo conceptual con relación a la informática, lo más bajo posible el lenguaje, porque lo que nosotros tenemos los informáticos es la capacidad de complicarnos, ¿vio? Si ustedes empiezan a buscar el concepto de computadora, seguramente en internet les van a figurar un montón de conceptos y cada vez con lenguajes más elevados. La idea es tratar de bajar todo ese lenguaje y que nosotros podamos comprender a qué se refiere cuando habla, por ejemplo, que es una máquina. Este concepto que ustedes tienen acá se basa en específicamente en tres pilares diferentes. Uno dice que es una máquina, lo otro que trabaja con sistema binario, y lo tercero que es capaz de realizar varias tareas a la vez. Yo dividiría ese concepto en esas tres partes. Una máquina porque tenemos que saber que las computadoras son máquinas. El concepto esencial de una computadora es que es una máquina y por ende, si es una máquina, nosotros podemos dominar a la máquina. Esto va a ser esencial que ustedes lo asimilen de esa manera para que se traten de sacar el miedo a las computadoras. Indiferentemente si ya tienen una base de informática o no la tienen. La idea es que ustedes puedan lograr dominar la máquina y sacarle todo el jugo como una herramienta. El segundo pilar dice que trabaja con sistema binario. El sistema binario es un sistema numeral. Nosotros tenemos el sistema arábigo que es del 0 al 9, el sistema hexadecimal que tiene 8 dígitos, perdón, el hexadecimal tiene 16 dígitos, el octal tiene 8 dígitos, y el sistema binario es un sistema por el cual nosotros podemos representar todos los números que existen en el universo solamente con el 0 y con el 1. Eso lo tienen que haber dado en la escuela. Generalmente al terminar la primaria se daban los sistemas. En realidad, la computadora por dentro trabaja con impulsos eléctricos o con golpecitos de corriente. Yo voy a ir atendiendo las consultas también por WhatsApp porque seguramente voy a tener gente que nos va a estar pudiendo entrar y quizás me estén mandando, así que por ahí quizás pare un poquito, así que me disculpan si contesto algo por WhatsApp y después sigo acá se va a poner la pantalla negra seguramente cuando yo vaya a contestar en WhatsApp. Bueno, seguimos. Entonces decíamos que el sistema binario es equiparable, en definitiva, a cómo trabaja una computadora, porque en realidad la computadora trabaja con impulsos eléctricos. Entonces decimos que cuando adentro de la computadora hay un impulso eléctrico, equivale al 1 del sistema binario, y cuando adentro de una computadora no hay ese impulso eléctrico, equivale al 2, al 0, perdón, ¿sí? Entonces podríamos decir, para no hablar de hay corriente o falta esa corriente dentro de la computadora, podríamos decir que un 1 es
esa presencia de corriente y el 0 es ausencia de corriente. Es como como trabaja el código Morse, punto y raya. O sea, nosotros podemos crear un lenguaje con solo dos señales, que es lo que se trata, digamos, de entender en este concepto. Lo que pasa es que nosotros no hablamos en sistema binario, nosotros tenemos un lenguaje muy vasto, muy amplio, y no podemos hablarle a la computadora en ceros y unos. Tampoco la computadora habla nuestro lenguaje, por eso es que vamos a ver más adelante que en el medio tenemos traductores, ya sean hardware o software, ya sean programas o partes de la computadora, que nos ayudan a que cuando nosotros ingresamos algo, traduzcan eso que estamos ingresando a ceros y unos, y cuando la computadora nos devuelve algún resultado, ese resultado se traduzca al lenguaje que conocemos nosotros, ¿sí? Que es el abecedario. Después dice que es capaz de realizar varias tareas a la vez. ¿Qué es esto? Nosotros, nuestra manera de trabajar, de a poquito voy admitiendo a personas que van entrando dentro de la... Así que denme un poquito de paciencia. Nosotros, nuestra manera de trabajar es, trabajamos de manera secuencial. Empezamos una tarea, desarrollamos la tarea y terminamos esa tarea. Esa es la manera en que nuestro cerebro funciona. Las computadoras, principalmente las computadoras de última generación, son computadoras que es como que si, para que ustedes lo entiendan, como que si tuvieran varios cerebros en uno solo, que se les llaman núcleos. Cuando uno dice que es doble núcleo, triple núcleo, cuádruple núcleo, es como que si un cerebro está clonado y está contenido dentro del mismo microprocesador, que es el cerebro de la computadora. Eso las hace con una particularidad que es que pueden realizar varias tareas en el mismo instante. Nosotros vamos a ver que el mundo, como yo les he comentado a los chicos presencial, ha sido mundo hasta antes del invento de las computadoras. Las computadoras lo que nos han traído es que podemos realizar determinadas tareas a mayor velocidad, que en realidad lo que podemos hacer nosotros es ganar tiempo con el uso de las computadoras, pero no reemplazan lo que el hombre puede hacer. Para que se den una idea, que lo vamos a ver mucho más adelante, accesar a un dato, o sea, que la computadora me tire un dato, me lo arroje o me tome un dato adentro de un disco rígido, que es donde se almacena la información, demora 1 milisegundo, o sea que es un segundo dividido en 1000. Y si ese dato se aloja, se procesa y se emite desde la memoria de la computadora, que vamos a ver después qué es la memoria, la diferencia es abismal porque el acceso a ese dato es en un nanosegundo, que es un segundo dividido en 1 millón. Y si el acceso es dentro directamente del procesador, que es el cerebro de la computadora, esa velocidad se expone mucho más, o sea, es mucho más rápido. O sea que nosotros no alcanzamos a pestañear cuando una computadora resuelve algún cálculo, para que ustedes tengan una idea. Entonces, el concepto definitivo de lo que es una computadora, como dice ahí, es una máquina que trabaja con sistema binario y capaz de realizar varias tareas a la vez. Esto se le llama multitarea. ¿Sí? El otro concepto que estuvimos viendo nosotros es el concepto de informática y computación, que generalmente para el común denominador de la gente es lo mismo. Pero en realidad, para nosotros, no es lo mismo. Es una cosa y computación es otra cosa, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Muy bien. Bien. Computación, que es por donde vamos a arrancar, porque es lo que hacemos todo el tiempo, dice que es la recopilación, procesamiento y emisión de datos organizados.
Obviamente, si yo voy a trabajar con una computadora, va a ser para trabajar con datos organizados. O sea, no es que es caótica la forma en que una computadora me presenta a mí un dato. Luego vamos a ver la diferencia en dato e información. Por lo pronto, tenemos que saber que la computadora nos devuelve a nosotros, cada vez que le damos algo a procesar, la información organizada, el dato organizado en todo caso. Pero arrancamos por la recopilación, que la recopilación no es nada más que juntar ciertos datos, ¿sí? Y ahora vamos a ver, esto no lo he dado yo en realidad presencial, pero se lo voy a decir a los chicos que lo miren, es la recopilación de datos, llámese cualquier cosa que yo pueda recopilar para llegar a tener una idea, como por ejemplo, yo les daba el ejemplo de una elección, salir a recopilar por todas las escuelas cómo han salido las elecciones en esas escuelas. El procesamiento es empezar a discriminar la información o los datos que yo tengo de cada escuela y empezar a unirlos por, supónganse, por listas, de acuerdo a las candidaturas que tengan en esas elecciones. Y la emisión de datos organizados sería cuando yo expongo ante la prensa o ante la opinión pública cómo ha salido una elección de acuerdo a los resultados finales, o no, o un escrutinio definitivo, de la elección del día. La diferencia entre la primera tarea y la última, la recopilación y la emisión de datos, es sideral en el sentido de que yo, recopilando datos, no tengo una idea, o sea, yo no sé cómo va la elección cuando voy y busco los datos de las escuelas. Ahora, una vez que junté todos los datos, que sumé todas las escuelas, que discriminé por listas, en la emisión de datos sí puedo saber, ¿sí? Así que esa es la diferencia entre, podríamos decir que el dato es la recopilación y la información es en la emisión del dato organizado, porque yo con esa información puedo saber cómo salió una elección, o sea, ¿cuál es la clave de la computación? Es tener información para tomar una decisión. Si yo tengo un montón de datos, que es la recopilación, pero que no me llevan a nada hasta que no los procese, no los sume, no los junte, y a mí me signifiquen algo para tomar una decisión, ese dato sigue siendo un dato en el aire. A mí lo que me sirve es la información, y la información es la tercer parte, la emisión de datos. ¿Sí? Bien. Galaxy Core, la verdad que no sé si tenés habilitado el micrófono, pero hablano porque no puedo identificarte porque no tenés el nombre. Es mi amigo Gustavo, creo. A ver, conectar con el audio, dice, está sin audio. Bueno, ¿seguimos? ¿Me escuchan ustedes? Franco y Carolina tengo aparte, que tienen silenciados los micrófonos. Y un Galaxy A01 Core que no sé de quién es. A ver, me esperan un segundito. Sí, profe, lo escucho. Bueno, especial. ¿Listo? ¿Seguimos? Bien. Cuando esas tres acciones de la computación, yo intercedo en esas tres opciones, en esas tres tareas, intercedo con una computadora, a eso se le llama informática. O sea, ustedes al principio van a hacer computación y luego, cuando empiecen a trabajar con las computadoras, van a hacer informáticas. Entonces, para el común denominador de la gente, nosotros hacemos informática o computación. Para nosotros, ahora que sabemos la diferencia, en este momento estamos haciendo computación y en el futuro haremos informáticas. Luego,
Dentro de lo que es la informática, pues todos estos conceptos están todos derivados y están todos unidos. Existe el concepto de hardware y software. Hardware y software, dos terminologías en inglés. Nosotros dentro del curso vamos a ver terminología en inglés. Y que si ustedes ponen hardware y software en un traductor, en un diccionario, no van a tener nada que ver con lo que es informática. Pero hardware se refiere hard, ¿sí? Que es, no sé si se alcanza a ver donde yo voy moviendo el mouse. Ahora, hard se refiere a la parte física de una computadora, ¿sí? A todo lo que yo puedo ver y tocar. Eso es el hardware, que es lo que tienen en el cuadrito de la izquierda. Son todas las partes físicas de la PC, todo lo que podemos ver y tocar. Ejemplo, si ustedes están en una computadora ahora, la pantalla, el ratón, el teclado, el gabinete, ¿sí? Todo eso es hardware. Por el contrario, el software son los programas que componen un computador o una PC. Nosotros dentro de las computadoras también vimos los tipos de computadora, que ahora cuando termine estos dos temas se los doy. Son las partes virtuales de la PC. Yo diría que el software es lo que le da vida a una computadora, ¿sí? Es como el alma de una persona. O sea, si ustedes creyesen en el alma, lo físico, el cerebro, la parte física sería el hardware y la parte lógica sería el software. O como yo les ponía a los chicos en un ejemplo, si yo tuviese, por ejemplo, un auto 0 kilómetro, sería el hardware, o un auto en la puerta de mi casa, y mi capacidad para manejarlo sería el software. A ver, los dos son importantes, porque yo puedo saber manejar, pero si no tengo auto me quedo en mi casa, y yo puedo tener un auto, pero si no sé manejarlo, tengo que tener parado a la puerta de mi casa. Ahora bien, ¿qué puedo hacer si yo tengo un auto y no sé manejar? Aprender a manejar. Creo que me es más fácil adquisitivamente y económicamente pagarle a alguien o pedirle a alguien que me enseñe a manejar que comprarme un auto, es mucho más barato. Entonces, por ende, lo que le estoy tratando de decir es que el hardware es mucho más importante que el software, ¿sí? El hardware domina el software. Si yo me compro una computadora nueva, último modelo, 0 kilómetros, que no tiene programas, no me sirve. Pero muy probablemente le puedo pedir a un amigo que me le ponga los programas que necesito y me va a servir. Ahora bien, yo puedo tener un montón de programas en mi casa y si no tengo computadora, no tengo cómo usarlo, en un pendrive, en cualquier dispositivo de almacenamiento. Y como el hardware son las partes físicas, es lo que tiene mayor costo económico en un equipo informático. Por ende, siempre el hardware va a ser más importante. Y en esto, digamos, hago un punto, porque generalmente a veces cuando se rompen las computadoras, tienen dos maneras de romperse que son en estas dos partes. O se pueden romper en su parte de hardware o se pueden romper en su parte de software, ¿sí? Software tranquilamente se pueden arreglar, tiene un costo por supuesto, pero se pueden arreglar. Ahora, si es en la parte del hardware, muy posiblemente pase de que tengan que reemplazar esa parte de hardware y que sea costosa, muchísimo más costosa de lo que salga instalarle un programa. Entonces, derivado de esto les digo, si ustedes están tomando Coca-Cola arriba de la computadora y se les cae un vaso de Coca-Cola, muy posiblemente se rompan partes físicas que sean caras y que haya que reemplazarlas, si no hay que reemplazar la computadora entera. Ahora, si sin querer queriendo borraron algo,
no sean problema porque eso se puede recuperar. Hay distintos tipos de computadoras. Vuelvo de vuelta al concepto de computadora, que es el que teníamos allá arriba. Existen las computadoras de escritorio, que seguramente son las más utilizadas, las que ustedes pueden llegar a tener en su casa, pero también existen computadoras portátiles, como las notebook, netbook y ultrabook. La notebook y la netbook, básicamente en tecnología, en capacidad de almacenamiento, velocidad y prestaciones, son parecidas. Lo único que hay una diferencia es que la notebook tiene más tamaño, es físicamente más grande, la pantalla más grande que la netbook. Pero después en almacenamiento, microprocesador, memoria, rendimiento de la placa madre, rendimiento de lo que sea hardware con relación al video y el sonido, pueden llegar a ser iguales. Hay un concepto en el medio que es la Ultrabook, que es una computadora que si ustedes la ven en tamaño no es ni una notebook ni una netbook, que está en el medio, que son nuevas, y ese tipo de computadoras que han proliferado aproximadamente hace un lustro, o sea, hace unos 5 o 10 años, como mucho, una década, ese tipo de computadoras están de moda y son computadoras que son ultra rápidas. Se van a dar cuenta ustedes porque la diferencia es que no las pueden identificar ni por una notebook ni por una netbook, es un tamaño medio raro, pero tienen muchísima memoria, muchísimos microprocesadores, es lo último de lo último, se llaman Ultrabook. Y otra de las cosas que van a encontrar también en el mercado hoy en día, para que no se confundan, son tablet, que pueden ser tablet con Android o pueden ser iPhone, pueden ser de la manzanita de Apple, ¿sí? Son más caras también, las cuales vienen con teclado incorporado y con ratón y aparentan ser una computadora que no lo son. La tablet es un dispositivo que tiene un sistema operativo diferente, que tiene un microprocesador que no es tan potente como una computadora, que la memoria no es tan grande, no tiene tanto almacenamiento, que no tienen almacenamiento en disco rígido, o sea, en un disco que esté adentro de la computadora, sino que generalmente las tablets traen una memoria interna y se les pueden poner memorias micro SD, pero no se asemejan a una computadora, pero en prestaciones no es lo mismo, por eso yo no considero ni a la tablet ni a los celulares computadoras. Y por último van a encontrar también una diferencia entre lo que son las computadoras All-in-One que se llaman, que la abreviatura es AIO. A ver si yo puedo, seguramente ahora se les va a poner a ustedes la pantalla en negro. Voy a buscar un tipo de computadora para que ustedes vean de lo que son las All-in-One, ¿sí? Y voy a tratar de compartir la pantalla. A ver, ahí creo que estoy compartiendo. ¿Me confirma si están viendo la página de Musimundo? Sí, sí, justamente también lo estaba viendo en el celular. Bueno, esto es un All-in-One, ¿sí? Fíjense que el monitor, miren el tamaño del teclado, y ahí van a sacar ustedes el tamaño del monitor. O sea, no es un monitor chiquito. Detrás de este monitor, esta es una HP, es una computadora que en Musimundo, la verdad que no tengo idea de cuándo es la publicación, sale 75.000 pesos, ¿sí? Se diferencian en la cantidad de pulgadas, tienen los monitores, son bastante grandes. Y el gabinete viene todo integrado detrás del monitor, o sea, donde yo estoy pasando el ratón, de atrás, bien, ahí tienen la placa madre, tienen los dispositivos de grabación como la grabadora, los lectores de memoria, el disco rígido que es interno, el microprocesador, está todo atrás.
vendría a ser como que si tuviesen un televisor y un teclado y un mouse, ¿sí? Ese es el tipo de la All-in-One que le llaman, ¿sí? Volvemos de vuelta al apunte. Entonces, fíjense que, por ejemplo, esto es necesario que en algún momento lo anoten ustedes, los tipos de computadora, porque si lo buscan en cualquiera de los tres apuntes, no lo van a tener, ¿sí? Entonces es necesario que lo tengan en el cuadernito de ustedes, en el que llevan cuando van a clase o en el que utilizan cuando tengamos los tipos de clases, así como esta que están acá. Yo lo que necesito es por ahí una ida y vuelta en el sentido que me vayan diciendo si van entendiendo lo que vamos trabajando, ¿sí? O me contestan por chat, tienen una pantallita donde chatear, o me contestan con el micrófono, así yo puedo avanzar con los temas. ¿Se entiende bien? Si usted quisiera repetir los nombres, por favor, de las Bueno, distintas computadoras. muy bien. Básicamente las computadoras, las que mejor conocemos nosotros, son las computadoras de escritorio, ¿sí? Que son las que, a ver si yo encuentro ahora para mostrarles un gráfico, como para que puedan tener un momentito, ¿sí? Em, Acá hay algo, ¿sí? No está la de escritorio, pero ya les muestro, ya les comparto la pantalla. Exactamente, como dice Carolina Godoy. Las compus de escritorio, las notebook y las netbook, pero les comparto la pantalla más o menos para que las identifiquen, ¿sí? Fíjense, ahora creo que están viendo el artículo que yo tengo y lo que tengo en la parte superior derecha del monitor. Las netbook, o sea, hay dos tipos de computadoras, computadoras portátiles y las computadoras convencionales. Las computadoras convencionales son las PC de escritorio, las que ustedes tienen en su casa, la mayoría. Y dentro de las computadoras portátiles, que se les llama portátil por el hecho de que puedo transportar información de un lugar al otro, son tres. Dentro de las portátiles está la netbook, la notebook y la ultrabook. Esos son los tres tipos de portátiles. Y dentro de las convencionales, las que conocemos nosotros, que es las de escritorio. ¿Sí? No considero, les vuelvo a repetir, que las tablets, los teléfonos, sean, eh, sean computadoras. Si no, si no tendríamos que considerar que la heladera es una computadora, que el control remoto del televisor es una computadora. No, no tenemos el 100% de prestaciones como tenemos en una computadora con este tipo. ¿Sí? Lo que sí, dentro de las portátiles, la última, la que estamos, digamos, teniendo en breda, que la que podemos comprar hoy en día, sino que son carísimas, son las Ultrabook, que por ahí esas deben ser las que no identifican. A ver, yo voy a buscar una Ultrabook y se las voy a poner en pantalla para que ustedes vean la diferencia y para que vean la diferencia también en plata. Ya van a ver lo que sale un Ultrabook. Un momentito, ¿sí? Ahí está cargando. Ve, por ejemplo, esta Ultrabook es de 14 pulgadas. Generalmente son slim, o sea, son finitas. Toda la tecnología que tienen con respecto a lo que es emisión de gráfico es lo mejor, ¿sí? Acá no dice qué procesador tiene, esto es lo que ustedes van a aprender a identificar, qué procesador, qué memoria tiene.
Pero, por ejemplo, esta es una computadora que tiene, no sé qué procesador tiene, pero sé la marca, que es lo que les estoy mostrando ahí, AMD, que ya vamos a ver que cuando tengamos que comprar una computadora que tenga un procesador AMD o Intel, les va a convenir, ¿sí? A ver, ¿Karina era? No, Carolina. Se escribe All-in-One. Al, con doble L, al, que quiere decir todo, in, que quiere decir en, one, uno. Las que vos me estás preguntando son las all-in-one, todo en uno. Al, se escribe A-L-L, espacio, in, espacio, one, todo en uno quiere decir. Bien, sigamos con la Ultrabook. Como yo les comentaba, esta Ultrabook que sale 150.000 pesos, para que se den una idea, y es una de las más baratas. Tiene un procesador AMD que dentro de los procesadores yo les diría que compren más vale Intel que AMD, ¿sí? Pero, digamos, para que vean específicamente lo que vale, ¿sí? Bien, se me está quedando sin tiempo la reunión, cualquier cosa la reiniciamos, ¿sabes? Así es, Carolina. Muy bien. Vamos ahora a ver tipos de software. Vamos a volver al hardware, ¿sí? Pero por lo pronto vamos a ver tipos de programas y los programas los vamos a ver de acuerdo a para qué sirve cada programa y de acuerdo a cómo lo consigo ese programa. De acuerdo a para qué sirve se entiende y a cómo lo consigo es porque no hay supermercados para donde ir a comprar un programa. No hay una góndola donde ir a buscar un programa si yo necesito un software. Ya vamos a ver, digamos, en qué se basa. Básicamente, según para qué sirve o según la función, el primer tipo de software que ustedes van a encontrar es el software de sistema, que es el primero que tienen acá. Software de sistema. No sé si están viendo la pantalla de los apuntes, pareciera que sí. Este tipo de software es el más importante que tiene una computadora. Y básicamente es el software que trae de fábrica y que es el equivalente a sistema operativo o, como dice Carolina, el software de base. ¿Qué es base? Es lo que no le debe faltar a una computadora para funcionar. Y es lo que tiene que tener una computadora cada vez que ustedes compran una computadora. Yo si compro una computadora que no tiene el Windows, por ejemplo, que es el que está más extendido, el sistema operativo más extendido, o que si no de última no me trae de movida, aunque sea el Linux, que es un sistema operativo de código abierto y gratuito, no me sirve la computadora. Windows es pago, por eso a veces instalan en las computadoras Linux. ¿Por qué? Porque cuando ustedes compran una computadora pagan el hardware, pero también pagan el software. Si yo voy y me compro en Musimundo, como decía ahí, esa Ultrabook, que salía 149.900 pesos, el Windows que trae adentro es original. O sea que estoy pagando el hardware más la licencia del sistema operativo que tengo adentro. Y ese sistema operativo es el software de sistema. Y básicamente, para que ustedes entiendan, alguna de las muchas funciones que tiene ese tipo de programas, y lo hablo en plural porque no es un solo programa, sino que es un conjunto de programas que cuando ustedes encienden la máquina se van cargando en la memoria. Depende del sistema operativo, pero por ejemplo Windows tiene alrededor de 3.000 programas que se cargan en la memoria antes de que les sea funcional a ustedes la computadora, y que cada uno de esos programitas cumple una función específica, como por ejemplo yo le contaba a los chicos los otros días, una de las funciones que tiene una parte de ese sistema operativo es el intérprete de comandos, que es todo lo que yo ingreso por teclado, lo traduce al lenguaje de máquina, a ceros y uno más o menos para que tengan una idea, para que la computadora entienda. O está el programa del mouse, que sigue por donde yo, por qué eje de coordenadas voy pasando el mouse, y cuando aprieto un botón o otro,
para saber físicamente a qué le estoy apuntando, porque ustedes tengan idea de que todo lo que yo paso, el mouse, cuando yo lo paso por la pantalla, esto que ustedes están viendo en la pantalla ahora no existe. O sea, es virtual porque es software. Existe, pero físicamente no existe. ¿Sí? Hablábamos de que los programas, lo que ustedes están viendo ahora en la pantalla que dice tipo de software, esto es un programa, el que yo les estoy mostrando. Entonces, si vamos al concepto, esto no se puede ver, pero no se puede tocar, es virtual. Entonces está todo representado en la pantalla para que yo tenga una idea de lo que estoy viendo. Pero desde el punto de vista informático, esto no es realmente así. Esto reside en alguna parte de la computadora en formato de ceros y unos. Entonces, toda esa traducción para que ustedes puedan ver el monitor, para que cuando yo toque el mouse se mueva o dé un clic o cambie y comparta la pantalla, eso lo hace el sistema operativo, que es el software del sistema. ¿Qué pasa si yo rompo ese software del sistema y están en el horno porque hay que repararlo? Puede pasar de que yo rompa una parte, algún programita que quizás no sea de vital importancia y la máquina siga funcionando, pero generalmente si tocan el sistema operativo, fueron. Tienen que sí o sí reparar porque eso cumple las funciones básicas. El segundo tipo de software es el de aplicación, que no es nada más ni nada menos que todos los programas que yo le instalo a la computadora para realizar una tarea, pero mía, propia del usuario, ya sea un programa para escuchar música, un programa para escribir, o sea, son los programas que el usuario personaliza por cada computadora. Por eso, cuando ustedes van a comprar una computadora, no es necesario que la computadora tenga todo el software de los programas que ustedes usan, ¿sí? Entonces, supónganse que un médico compra una computadora, va a llevar un tipo de software para médicos, y un abogado va a llevar un tipo de software para abogados, y así sucesivamente. Es importante, y es importante de acuerdo a la tarea que ustedes van a realizar con la computadora. Ahora, si no lo tiene, la computadora funciona, sí, porque tiene el software de base. Vendría a ser como, a ver, tienen un auto, lo manejan, el software de base es la Nasta. Si no tienen Nasta, no marcha el auto. Y el de aplicación vendría a ser, y bueno, si quiero aire acondicionado, quiero calefacción, lo tengo o no lo tengo, pero sin embargo el auto me sigue andando igual, sería para más comodidad, ¿entienden? El tercero es el software de redes, que como ahí dice, es un software que controla el tráfico de datos adentro de una red. ¿Qué es una red? Ahí dice que es un conjunto de computadoras interconectadas que comparten recursos, o sea, son dos o más computadoras interconectadas, porque pueden estar conectadas por cable, por wifi, por microondas, por cualquier tipo, ¿sí?, de protocolo, y que comparten recursos. O sea, si yo me voy a asociar con otra computadora, va a ser para sacarle un jugo. ¿Qué es compartir un recurso? Y compartir un recurso puede ser, por ejemplo, una impresora, como dice ahí. El recurso puede ser físico o lógico. Una impresora, exactamente, como dice Carolina, para sacar provecho. Una impresora puede estar conectada a 10 computadoras y yo puedo tener 10 personas trabajando en 10 computadoras e imprimir en una sola impresora. No necesariamente tengo que tener una impresora para cada una de las computadoras. Y así se utilizan las empresas. Se arma una red, entonces de cualquier computadora yo mando a imprimir a esa impresora. La orden de prioridad es por tiempo. ¿Cómo es esto? El que llega primero. Llega primero. El que manda la impresión, exactamente, el que manda la impresión primero